17:39, continuamos aquí en el estudio, por si acaso, si quieren, además de escuchar, ver esta conversación, lo estamos transmitiendo ya por Facebook Live, así es que puede ser a través de Yo Soy Radio Visión, la página, o también Andrés del Mono López, usted puede observar esta conversación. Y es que vamos a hablar a propósito del trabajo y estas reformas laborales que se están considerando. Y esto a propósito de una carta, de una propuesta de 36 personalidades, en términos de gente que viene de la producción, de la política, de la economía, en fin, que le hacen esta propuesta al presidente Moreno y que ha provocado de inmediato reacciones en diversas organizaciones sindicales a propósito de rechazarlas y considerarla que viola, muchos de los aspectos, la jornada máxima de 8 horas, que no consideran el pago de horas extras, suplementarios, en fin, una serie de elementos que vamos justamente a contrastar con nuestros invitados. Ellos son Rodrigo Gómez de la Torre, miembro del Consejo Nacional de Trabajos y Salarios, y Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUC. Rodrigo, empecemos con usted, cuéntenos. Se dice que esto básicamente es la orden del Fondo Monetario para continuar con la línea que ha impuesto y que en este momento estamos sometidos, digamos. ¿Cuál es su visión? Buenas tardes, Edwin, muy grato gusto verte a los tiempos, Andrés, aquí. Un saludo a todos los radioescuchas. A ver, yo creo que primeramente este tema de que todo tiene la culpa el fondo, y yo creo que es lo que nos pasó hoy de mañana. Me quedé sin poder conseguir un taxi, pero creo que la culpa tenía el Fondo Monetario Internacional. Pues no es así. El Ecuador ha venido atravesando un problema de empleabilidad laboral desde hace rato. Cuando se implementó la ley de injusticia laboral que se aprobó en el año 2015, e inmediatamente el año 2016, estábamos pensando en el Consejo de ver cómo tratar de sostener el empleo. Entonces plantearon modificación en las jornadas dentro de las 40 horas. Se planificó que empresas que estaban con problemas económicos debidamente justificados podían reducir jornadas. Se creó el seguro de desempleo. Qué lástima que el Ecuador esté pensando en seguros de desempleo. En ese momento había un 46% de empleo pleno para el 2015. En este momento el empleo pleno está en el 38%. Es un momento en el cual, por cierto, 2015, 16, 17, 18, salvo la primera mitad, ni siquiera mencionábamos al fondo. Entonces aquí el problema es que tenemos un código laboral que, si bien está elaborado en el año 38, la ideología sobre el código laboral que queremos aplicarla en el año 2018, 80 años, 2019, 81 años más tarde, sigue siendo la misma. Tenemos que ver que el mundo ha cambiado. Tenemos ahora un celular que nos tiene con un Facebook Live y sistemas de trabajo que se orientan a las tecnologías de la información. Sistemas de control laboral que también pueden ser manejadas desde celulares inteligentes. Entonces, lo que se ha buscado y lo que esta carta plantea y que coincide con los acuerdos llegados en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde están las principales centrales sindicales del Ecuador, donde está el compañero Edgar Zarango, que pertenece al FUT, donde está el CUT, donde está la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Hay mucha gente que está ahí buscando soluciones a la falta de empleo. Ese es el principal problema del país. Entonces, el ministro adelantado, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, que hay 3 temas que serán parte del paquete de esas reformas. Se menciona la contratación especial para emprendimientos, eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales y distribución de la jornada laboral de 40 horas en distintos días. Edwin, ¿cuál es su opinión sobre estos temas, considerando lo que se ha mencionado, que hubo esta reunión que supuestamente habría consenso, incluso con un representante del FUT? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, un saludo Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Primero nosotros queremos dejar aclarado como FUT, y Rodrigo lo sabe y lo conoce, cuando se nos invitó a conformar el Consejo Nacional del Trabajo, el FUT rechazó la constitución de ese Consejo Nacional del Trabajo en el caso de los representantes de los trabajadores, y tiene una carta escrita al ministro de Trabajo porque consideramos que se violaba la Constitución al no convocar a los representantes de las centrales sindicales. Se nos mandó a convocar al FUT con un solo representante y no a las centrales sindicales.
Esto vaticinó nuevamente el viejo esquema del correísmo, tener mayoría para aprobar las leyes que le convenían más al empresariado con las conveniencias y los acuerdos con el gobierno. Hoy se repite el mismo esquema, nuevamente con un Consejo Nacional de Trabajo de mayoría empresarial, de mayoría de gobierno. Entonces se empiezan a editar leyes que son copy-paste de lo que menciona la Carta. Ahora, pero ustedes no se sienten representados entonces. Nosotros no estamos como Frente Unitario en el Consejo Nacional del Trabajo. Es más, el compañero Dazarango lo tiene como CT, en calidad de CT, porque él mismo lo dijo que él sí se iba a estar como la Central de Trabajadores del Ecuador. Okay. Nosotros hemos hablado con él y a él le compete dar las explicaciones del caso, tanto a la central. Hoy hemos tenido una reunión, fue convocado él, no estuvo, está en Guayaquil. Esperemos que la próxima semana esté él y ahí él tendrá que aclarar. Ok, ¿cuáles son sus observaciones puntuales a estas propuestas? A ver, nosotros consideramos que por una emisión de ley no se genera empleo. Yeah. Nosotros nos vamos al histórico, cuando tuvimos la dolarización y la tercerización y que nos decían que era la panacea para generar el empleo, llegamos a tener el 10% de desempleo de la PEA. En ese momento me parece que estaba en 5.500.000 de la PEA y tuvimos un desempleo del 10 millones del 10% de la PEA. Entonces, hay esa lección aprendida de antemano. Uh-huh. Entonces, no consideramos que estas medidas, como el tema de reducción de la reducción del pago de la jubilación patronal, reducción de las indemnizaciones, que son muy caras, yo no sé qué le llaman muy caras, están flexibilizando solo el tema de la mano de obra, como que con esto se va a generar el empleo. ¿Por qué no vamos al tema de flexibilizar el capital? ¿Por qué no vamos a esos temas también? O sea, porque también tiene que tratarse de las dos vías. Pues. Claro. Si estamos diciendo, vamos a flexibilizar la mano de obra, pues flexibilicemos también el capital, que son los que más han ganado en los 10 años de Correa y en los 2 años de Moreno. Si no veamos lo que dice, lo que ha ganado la banca y lo que ha ganado el empresariado. Rodrigo, entonces se menciona que con esta propuesta entraría en vigencia la tercerización, contratos por horas, eliminación de la estabilidad laboral, eliminación de pagos de horas suplementarias y extraordinarias. No sé en qué parte del acuerdo está eso, honestamente. Lo que el acuerdo plantea son 3 esquemas. Existe un contrato eventual que por decisiones del expresidente se planteó un 35% adicional al contrato eventual. Ese 35% no está justificado por ninguna parte. Va en contra de la Constitución expresamente porque a igual trabajo, igual remuneración. Si tú trabajas y tienes un sueldo, ¿por qué alguien que va a hacer el mismo trabajo en el mismo espacio tiene un 35% adicional en un contrato ocasional y eventual? Lo cual era corregir una distorsión que se estaba generando y un contrato que prácticamente no tiene aplicación. El otro tema que se está creando es, el Ecuador es un país de emprendimientos. Es uno de los principales países de emprendimientos a nivel latinoamericano. Pero claro, la gran mayoría de emprendimientos no llegan a los 2 años. Por un sinnúmero de razones. Y cuando contratan personal, usualmente el emprendimiento muere, y al morir el emprendimiento, el emprendedor no solamente se queda arriesgando con su patrimonio en riesgo, se queda endeudado porque usualmente requiere un capital para la inversión, sino que también se queda con una demanda laboral, como que hubiera existido un despido intempestivo, cuando no existe despido intempestivo, existe realmente una quiebra, ¿ya? Y el tercer tema que tiene que ver mucho con las nuevas dinámicas laborales, el mundo entero lo está haciendo, es reconocer que hay 40 horas de trabajo en 6 días, sin nombre y apellido qué días sean. Y esas 40 horas se respetan, no se está subiendo en ningún momento a 41. La hora 41 tiene hora extra, es una hora extraordinaria. Y al poder distribuir las 40 horas en base a un acuerdo entre las partes y con su debido registro en el ministerio, lo que permitimos es crear dinámicas laborales distintas. Un emprendimiento y este es un ejemplo muy fácil, una pareja se casan, se me ocurre, la esposa tiene la opción de ponerse un emprendimiento cerca de un lugar turístico, el esposo dice, yo trabajo de lunes a viernes. Se puede sentar con el empleador y decirle, ok, yo estoy trabajando de lunes a viernes 8 horas diarias, pero a veces tenemos horas extras.
¿por qué no trabajo de lunes a jueves las 10 horas y me dejas libre a mí el día viernes? Y ese día viernes se pone el emprendimiento con su esposa en un lugar turístico donde pueden trabajar juntos viernes, sábado y domingo. ¿Y qué permite esto? Permite que haya un mayor crecimiento personal. Pero se destruye la familia. No, al revés. Porque también tienen que descansar en algún rato. La gente, digo yo. Pero eso ya es decisión de cada uno. Cómo se organiza, ¿no? Sí, podemos tener el otro ejemplo de gente que quiere descansar, porque el viernes es un día que prefiero irme a alguna parte y disfrutar. Pero es un acuerdo entre las partes. Ok. Ese aspecto del emprendimiento, ¿qué opinión le merece? A ver, mire, yo creo Y que la distribución de las horas. a mí me parece que es una falsedad nuevamente el tema de crear un contrato por emprendimiento. O sea, yo digo, ¿de dónde se sacan estas leyes que no tienen ni siquiera una legislación de derecho comparado con algún país donde haya habido ese tipo de situaciones? El emprendimiento se genera primero, nuevamente vuelvo a la flexibilización del capital, cuando la banca le presta al nuevo emprendedor al 5, al 6%, y ahí sí tiene la voluntad del emprendedor de poder conseguir dar trabajo, generar consumo, pagar salarios, y esto se da una vuelta. Pero ¿le parece justo que si el emprendimiento falla, cae en quiebra, el emprendedor tiene que pagar exorbitantes cantidades? Yo creo que no estamos equivocados. A ver. Yo he trabajado en empresas, todos hemos trabajado en empresas. Cuando uno termina el contrato, lo que le pagan son los proporcionales. No es que le despiden. Usted tiene un contrato para un año, y eso digo, lo sabe. El contrato de plazo fijo desapareció en el 2015. Tiene un contrato de un año, 3 meses, le pagan los proporcionales y punto. Hasta ahí que prescindió el contrato. Cuando la empresa genera estabilidad y se genera un contrato a plazo fijo, de igual manera. No es que las cantidades son exorbitantes. Estamos en un país dolarizado. Y una de las condiciones, yo he participado en varias mesas con la pequeña y mediana industria, y nos han dicho, no es un problema el tema de los pagos o el tema de las indemnizaciones. Ellos dicen es la tramitología, porque yo tengo que pagar abogados para que estén cada mes viendo si no ha cambiado la ley tributaria, el tema de la tramitología, la ley de los gobiernos locales, de la patente y todo eso. Ese es el peso más grande que tienen en costos. Esto nos lo han dicho los mismos pequeños y medianos industriales, que son las pequeñas y medianas empresas son las que generan el 60%. Estas leyes están creadas para dar más recursos a la élite económica y a la élite empresarial. Ok, sigo con algunos aspectos de los que se menciona para que los aclare Rodrigo. Se habla de contratos a prueba por 2 años y una vez terminado ni un centavo de liquidación, jornadas de trabajo extensibles a fines de semana, como usted decía, pero sin recargo alguno. Es decir, si alguien trabaja un fin de semana, debería tener un extra. A ver, cuando hablamos de jornadas laborales, la Organización Internacional del Trabajo hace referencia, me parece que es en el acuerdo 106, de 24 horas de descanso consecutivo. Al menos 24 horas de descanso consecutivo es lo que dice la OIT, que es el órgano superior. Lo que se está planteando es, olvidémonos de los sábados y domingos. El alcalde actual de Quito nos hablaba de la hora borojó. El turismo trabaja ¿cuándo? Sábados y domingos. Entonces, si podemos tener, puede ser antipática la palabra, pero flexibilidad para poder contratar y emprender de nuevas acciones, ¿qué mejor? Lo que estamos hablando es dentro de las 40 horas. La hora 41 tiene recargo. No hay el tema de no pago de horas extras. Okay. Son las 40 horas que están vigentes. Colombia trabaja 48 horas, ¿ah? Y les va muy bien. Pero hay un tema que Edwin lo menciona y creo que es muy válido. El Foro Económico Mundial, a través de los índices de competitividad de los últimos años, varios años, hace referencia a 3 problemas primarios en la economía ecuatoriana para que tengamos los peores índices de competitividad. El primero, o entre los 3 se turnan el primer puesto, para ser exactos. Temas laborales, sobre rigidez laboral. ¿Está? Segundo, tramitología, coincidimos plenamente. Tercero, temas tributarios. Eso los podemos encontrar en los informes del Foro Económico, no es un tema nuevo. Y tenemos un problema real, que el 62% de los ecuatorianos que están en la población económicamente activa no tienen empleo pleno. Eso es real. Esas son cifras que están ahí. Entonces, está bien defender los derechos. Todas las acciones, todos los temas actuales están orientados para nuevas contrataciones.
con inclusive ciertos candados para que no haya abusos de migración de contratos. Está bien, defendemos derechos, pero también tengamos un tema de que los derechos no solamente pueden estar en la S que a mi criterio le sobra a la Constitución, porque la Constitución debe decir que el Ecuador es un Estado de derecho y no solo de derechos, pero también otorguemos derechos laborales a quienes no los tienen. Edwin, ¿por qué ustedes sostienen que esta iniciativa finalmente va a provocar mayores ganancias a los banqueros, a los empresarios, en términos generales, a las élites del país? Porque las élites del país no han hecho nada por generar, no han hecho una propuesta para generar empleo. Acuérdese cuando salió la ley de fomento productivo la primera vez, dijeron que iban a generar empleo. Contrariamente hubo despidos. Pero en la propuesta, ¿de qué manera los beneficia? Que usted dice, bueno, aquí van a sacar un rédito. ¿De qué manera? Bueno, aquí nosotros decimos que todo el préstamo que viene del Fondo Monetario Internacional lo cogen los monopolios. No lo coge la mediana y la pequeña industria, lo cogen los monopolios. Ese dinero lo cogen y lo sacan para el exterior. Eso va a suceder, eso ha sucedido con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional en otros países. No lo digo yo, la misma CEPAL en su informe dicen que para poder generar empleo se necesita, por cada $1.000.000 se genera 6 empleos. Nosotros tenemos 5 millones de desempleados y subempleados. Es decir, nosotros necesitaríamos mucho más de inversión para poder generar empleo. Entonces, y otro informe de la CEPAL dice que muchos de los préstamos, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional lo menciona, que muchos de los préstamos que el fondo ha dado han sido para las grandes empresas, las grandes élites económicas que han sacado el dinero, el 50% o el 60% de esos préstamos han dirigido a las empresas transnacionales. ¿La huelga es un hecho, Edwin? La huelga es un hecho porque no se quieren escuchar las propuestas que nosotros hemos realizado como Frente Unitario de Trabajadores, que le hemos entregado al presidente. Nos han dicho, vamos a un acuerdo es el resultado de un diálogo, y diálogo no ha habido. Nosotros hemos dicho que se nos escuchen y que se debatan las propuestas que nosotros entregamos y que nos digan, vean, ustedes no tienen razón. Cuando nosotros tuvimos 25 minutos con el presidente de la República, le hicimos 3 propuestas para generar empleo. Dijeron no, ni siquiera debatieron, le preguntaron al ministro de Finanzas si era cierto lo que decíamos, que las grandes élites económicas, que eran las que más debían el 80% de la deuda, del perdón de la deuda que le estaban generando, que era más de $4.000 millones, no habían pagado los pequeños, y siquiera el 80% que tienen grandes élites no han pagado. Entonces, ¿cómo podemos confiar en un empresariado, que es un oligopolio primero, segundo, que pueda generar empleo si en el pasado no lo ha hecho? Rodrigo, los empresarios y el gobierno serán responsables de la alteración social que se avecina a través de una huelga. A ver, creo que es importante reconocer que el Consejo Nacional del Trabajo están las principales centrales sindicales del Ecuador. Las que eran correístas y luego transformaron. Y también están unas nuevas. Y también está el sector empleador. Y lo primero que se prioriza a través de la Organización Internacional del Trabajo es el diálogo social, el diálogo tripartito, trabajadores, empleadores, gobierno. En diciembre nosotros planteamos no incremento salarial porque sabíamos que se venían problemas. No llegamos a acuerdo. En este momento tenemos alrededor de 16 hojas, y hablo en cuantitativo porque acordarme todo en este momento no, pero 16 hojas de propuestas de trabajadores y de empleadores que se están discutiendo. Hemos llegado a 3 acuerdos en este momento. 3 temas puntuales que se acoplan mucho a la vida real. Ya no es construir las leyes desde un escritorio y querer modificar la realidad, sino es tomar la realidad y poder transmitirla a leyes que permitan dar herramientas para dinamizar empleo. El tema del emprendimiento es una realidad. Los emprendimientos se mueren en menos de 2 años. Busquemos las herramientas. El tema de la sobrerrigidez laboral es una realidad. No lo decimos los ecuatorianos, lo dice el Foro Económico Mundial. Y el tema del contrato con el recargo del 35%, lo dicen las estadísticas. Nadie lo quiere aplicar, porque tiene un costo adicional que no justifica y que además se va en contra de la Constitución. Entonces, busquemos mecanismos de crear empleo pleno, busquemos mecanismos que nos permitan dinamizar la relación laboral. Yo no creo que la ley crea empleo, definitivamente, pero las leyes sobre rígidas sí restringen el empleo.
Las organizaciones clasistas, Edwin, con esto vamos cerrando ya las últimas sí. intervenciones. Digo, las organizaciones clasistas que se oponen en este momento a lo que se está proponiendo, ¿estarían dispuestos a todavía conversar algo para ver si se encuentra algún tipo de, valga la redundancia, de encuentro para evitar la huelga? Primero que se eliminen los condicionamientos, es decir, primero que sea transparente, que aprendan Por a ejemplo, ¿qué transparentar condicionamientos? el tema de la carta de intención del Fondo Monetario, porque si tú lees la carta de intención del Fondo Monetario, lo dice: eliminación, condiciones para el préstamo, eliminación de la jubilación patronal, eliminación de los valores de los despidos. Y el empresariado está repitiendo lo mismo. Digamos Entonces, que ¿cómo vas a un diálogo si te dicen, sabes qué? Si es que vamos a este diálogo, pero esto no se puede negociar? Estamos en un acuerdo que eso es no innegociable. Esto lo está tratando. Entonces, no se sé, tratará a futuro, ya, pero en este momento ese es un no es el acuerdo que hemos condicionamiento llegado. que tiene el Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno nos dice, no vamos a ir con ese condicionamiento, establezcamos una mesa de diálogo, de manera que se escuchen las propuestas de los trabajadores, se debatan las propuestas de los trabajadores, no solo de los empleadores, porque el empleador ha estado repitiendo que nosotros no peleamos por el que no tiene empleo. Si nosotros estamos diciendo muy bien que se dé más crédito a las empresas, pero que se dé crédito barato. Pero ¿de dónde sacamos el dinero? Porque efectivamente, como estamos en crisis, parecería necesario finalmente el acuerdo para Ahí están 4.000 millones de dólares que se deben cobrar a los morosos, que se vienen generando leyes para perdonarles. En el 2015 se les perdonaron 3.500 millones, en el 2018 4.500, o sea, después de 3 años tenemos que perdonarles 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está la retribución del Banco Pichincha, que es la que más despide trabajadores? ¿Dónde está la retribución de General Motors, que 180 trabajadores? ¿Dónde está la retribución del grupo de Novacero, que despidió 70 trabajadores? Entonces, si vamos cuantificando todos esos despidos, entonces vemos que la ley de fomento productivo que se dictó primera vez no ha generado empleo, sino ha dado más capacidad a los empleadores para despedir trabajadores. ¿Qué es lo que quieren? Despedir barato, tener a los jóvenes y a las mujeres con más flexibilidad del empleo, con menos salario y sin protección. Después de todo lo que hemos escuchado, usted insiste entonces que el Fondo Monetario no está de por medio, Rodrigo. Estos temas se vienen discutiendo por años, los temas del fondo están ahí, sí, pero en estos 3 acuerdos que hemos hablado, no estamos hablando de bajar los costos de desahucio, no estamos hablando de eliminación de jubilación patronal, estamos hablando de estos 3 puntos. Y yo creo que enfoquémonos primero en lo que tenemos, porque también podría irme a hablar de otro pocotón de cosas, pero ya la Semana Santa pasó, la Fanesca ya no hay, vamos construyendo sobre platos claros y vamos viendo, hay estas 3 propuestas, debatamos estas 3 propuestas. Esto ya se llegó en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Esto es el órgano máximo. Si no quieren participar, no podemos obligar a nadie a que participe. Pero si es que hay temas que hay que debatirlos más ampliamente, hagámoslo. Pero busquemos soluciones a la gente. No es un tema solamente del discurso, sino es un tema de que no hay empleo en el Ecuador y no podemos seguir pensando en un código y seguir pensando como que fuera la primera mitad del siglo pasado, cuando tenemos un mundo mucho más dinámico con nuevas formas de trabajo. Gracias a nuestros invitados por haber participado en esta conversación.